Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nuestra querida Bielka Murillo desde Panamá con un nuevo programa. Así es, naturaleza, cultura y sociedad. Tremendo programa que hoy día lunes damos inicio así con bombos y platillos como tiene que ser para que nuestra querida doctora Bielka Murillo pues se sienta en casa. Nuestra América Online Radio le da la bienvenida a esta plataforma que la recibe con mucho cariño y también en nombre de nuestro director, el doctor Armando García Álvarez, en nombre de la coordinadora general Luz Marisol Paredes Apolitano y más que todo en nombre del público, el público que quiere escucharla, que quiere saber todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra naturaleza. Este programa se va a transmitir por las ondas de nuestra América Online Radio todos los lunes a las 7 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche también para Panamá, que es desde donde va a transmitirse el programa con la doctora Bielka Murillo. Entonces nosotros felices, felices de que hoy se inaugure tremendo programa. Entonces damos ya la bienvenida y en breves minutos después de esta hermosa canción que le hemos puesto de bienvenida a nuestra querida doctora, viene el programa. Así que prepárense porque nuestra doctora ya está en línea para empezar naturaleza, cultura y sociedad. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, queridos oyentes, dependiendo de la latitud geográfica en la que nos encontremos. Lo cierto es que estamos en un nuevo lunes con nuestro programa favorito, Naturaleza, Cultura y Sociedad. Una ventana para que nos formemos y podamos tener criterios para preservar, conservar y valorar nuestro patrimonio natural que tanto necesita de nosotros que lo cuidemos y día a día tomemos decisiones sanas y saludables para que tengamos una vida sana, armónica. Pues nosotros, sin plantas, bosques, nuestra vida en este planeta no es posible. Y no solo es posible para ningún ser vivo que habita el planeta hermoso que habitamos, nuestro planeta Tierra. Apreciados oyentes, este programa realmente nos llena de regocijo, pues vamos conociendo y formándonos
para ser esas personas que van multiplicando, replicando y expandiendo toda la información valiosa que aquí cada lunes vamos compartiendo. Hemos avanzado, aunque ustedes no lo crean, hemos avanzado y estamos aprendiendo mucho. En nuestro primer programa abordamos la temática sobre la importancia de la educación ambiental, ¿recuerdan? El segundo programa, la importancia de los árboles. El tercer programa, las plantas vasculares. Y dentro de las plantas vasculares abordamos específicamente las angiospermas, plantas con flores, frutas y semillas, donde la semilla está protegida por el fruto. Luego continuamos con las angiospermas, plantas vasculares, pero plantas con semillas desnudas. Recuerdan que decíamos que las semillas están en un cono. Luego los helechos, que también son plantas vasculares, pero son plantas vasculares con esporas. Y el lunes pasado conversamos sobre las plantas no vasculares, específicamente las briófitas. Y conversamos que en este grupo los más conocidos son los musgos, que son plantas que absorben el agua del ambiente, por eso viven en lugares muy húmedos, que son plantas diminutas y que no poseen flores, ni semillas, ni frutos. También tienen una reproducción por esporas, pero son plantas no vasculares, no hay tejidos de conducción. Y hoy, queridos oyentes, vamos a conocer sobre los líquenes. Quizás estos organismos son menos conocidos. Probablemente ustedes y yo hemos observado en el tronco de un árbol unas manchas. Y esas manchas algunas veces son blancas, otras veces son negras, otras veces son chocolates o marrón. Y a veces esas manchas también tienen unas proyecciones. Y vemos esas manchas en los árboles, en las ramas de los árboles, a veces las vemos en las piedras y a veces las vemos creciendo en el pavimento de las aceras y a veces las vemos creciendo en los pavimentos de las aceras. Vemos esas plantas, esos líquenes no son plantas. Ahora vamos a ver que no son plantas. Y vemos esas manchas y nosotros muchas veces no sabemos qué son y nos quedamos ahí mirando, observando. Algo pasa, algo ocurre, pero no sabemos qué son. Esas manchas que vemos muchas veces son líquenes y resulta ser que los líquenes no son plantas. Ellos son una asociación de algas y hongos. Sobre todo las algas, en su mayoría, algas verdes o algas verdes o algas verde azules, unas algas que se denominan las verde azules son cianobacterias, son un tipo de bacteria fotosintética. Entonces dijimos que son una asociación. Pero esa asociación es una asociación interesante, porque dijimos que están comprometidos aquí algas y hongos. Es una asociación de algas con hongos. Resulta ser que los hongos no son plantas.
Los hongos pertenecen a un reino propio de ellos que se llama reino fungi. El reino fungi, allí están todos los hongos. Los hongos no son plantas, los hongos no fotosintetizan, los hongos no elaboran su propio alimento, no, para nada. Los hongos no son plantas. Para los años 60 se pensaban que eran plantas, pero luego un científico, Whitaker, dijo no, estos organismos no son plantas. Ellos van para un reino exclusivo de ellos, donde están ellos solitos, el reino fungi. Y las algas pertenecen al reino protista, ya que son principalmente acuáticas y autótrofas. Eso significa que elaboran su propio alimento, pero no tienen tejidos diferenciados como las plantas, como las angiospermas. Y aunque las algas realizan fotosíntesis, no se clasifican dentro del reino planté, donde están las plantas. Carecen de raíces, de tallos, de hojas, y no tienen esos embriones verdaderos como hay en las plantas, como en las angiospermas. Entonces aquí hay una asociación o una estrecha relación entre un alga y un hongo, y ninguna de las dos son plantas. Aunque las algas fotosintetizan, no están consideradas dentro del reino planté, que incluyen las plantas vasculares y no vasculares. Entonces, eso es interesante que lo tengamos muy claro. Bien. Los líquenes se identifican tradicionalmente por la morfología, por la forma de su cuerpo. Aquí no hablamos de tallo, aquí hablamos de algo que se llama talo. El cuerpo del líquen es el talo, y entonces los líquenes se identifican por la consistencia de ese talo. La consistencia y la forma del talo. Están los líquenes costrosos, están los líquenes foliosos y están los líquenes fruticulosos. Tenemos, de acuerdo a cómo es la forma de ellos, la forma de su cuerpo, tenemos los líquenes costrosos, los líquenes foliosos, los líquenes fruticulosos, y también hay unos líquenes que son gelatinosos. Bien, los líquenes costrosos o crustáceos son el talo, está íntimamente unido al sustrato. Usted lo va a ver pegados fuertemente a las rocas o a la corteza de los árboles, y parecen unas costras finas, muy difíciles de separar sin romperlos, y crecen lentamente. Para usted separarlo muchas veces de las rocas, a veces usted tiene que meter un cuchillo, una espátula para poder, porque están fuertemente adheridos a la roca o a la corteza donde están creciendo. Ellos, difícil de arrancarlos del sustrato o de la superficie donde crecen, y muchas veces es imposible separarlos de la roca o de la corteza sin destruirlos. Estos líquenes tienen este cuerpo así, el cuerpo o talo, ese cuerpo así, porque este tipo de líquenes vive en ambientes muy extremos y en superficies expuestas,
roca, cortezas, o simplemente a veces usted los ve creciendo en el pavimento, en la calle. Usted a veces va caminando y los ve creciendo en las isletas, en las calles, y difíciles de arrancar. Otros líquenes son los líquenes foliosos o foliáceos, que son similares a unas hojas pequeñas y se fijan al sustrato o a la superficie donde crecen con unas estructuras que se llaman ricinas, y estas ricinas o rizoides los permite que se puedan separar fácilmente de la superficie o del sustrato donde crecen. Están también los líquenes fruticulosos. Los líquenes fruticulosos tienen forma de pequeños arbustitos. Parecen barbas o tiras ramificadas, y a veces ellos pueden crecer también de una manera erguida o colgante. Están los gelatinosos, los líquenes gelatinosos, que quizás son los menos conocidos, porque cuando llueve tienen esa consistencia así, tienen esa consistencia así gelatinosa. Y interesante conocer esto, los líquenes costrosos, que parecen realmente una costra, tan fuertemente adheridos a la superficie o sustrato donde crecen. Los foliosos, que parecen como unas hojitas. Usted ve como si fuera una lechuga creciendo así, muy bonita en el suelo. Tiene una forma así como una lechuga preciosa, y usted se queda mirando y dice, ¿y esto qué es? Y los fruticulosos, que son como si fueran unos pequeños arbolitos, tienen esa forma como si fueran tiras o como si fueran unas barbas erguidas o colgantes. Y interesante conocer esto. Ya les decía que los gelatinosos tienen esa textura así suave, pegajosa, así un aspecto como la gelatina, sobre todo cuando están muy húmedos. Bien, hay que aclarar algo muy interesante, y es que no todos los hongos ni todas las algas forman líquenes, pero en esa sociedad o asociación ambos participantes resultan beneficiados. Por eso es una simbiosis mutualista, porque en esa simbiosis mutualista el alga del hongo recibe nutrientes simples en forma de sales minerales y protección de los rayos ultravioletas solares y contra la desecación, mientras el hongo recibe del alga nutrientes complejos producto de la fotosíntesis. El alga del hongo recibe nutrientes simples en forma de sales minerales y protección de los rayos ultravioletas solares y contra la desecación, y el hongo recibe del alga nutrientes complejos producto de la fotosíntesis. Acuérdense que esas algas fotosintetizan, porque en el hongo, en el líquen, están algas verdes o cianobacterias, y ellas realizan fotosíntesis. Entonces, los líquenes, decíamos, son el resultado de esa asociación
entre hongos, algas verdes y a veces las cianobacterias que se le llaman algas verdes azules. Interesantes. Los líquenes fijan nitrógeno atmosférico durante su crecimiento y este nitrógeno estará disponible en el ecosistema conforme los líquenes mueren y se descomponen. Entonces eso es muy interesante porque los líquenes son la base en algunos ecosistemas, pues resulta ser que algunos insectos se alimentan de ellos. También son un recurso importante para las aves, porque muchas aves los utilizan a los líquenes como material para construir sus nidos, debido a que los líquenes tienen función antibacteriana y antimicótica, y las crías de las aves se ven protegidas ante enfermedades. Tienen función antibacteriana y antimicótica. Antibacteriana contra bacteria, antimicótico contra hongos. Entonces las aves utilizan fragmentos de líquenes para construir sus nidos, y sus crías cuando crecen se ven protegidas ante enfermedades. Mire qué maravilla. Mire cómo son tan sabias las aves que utilizan fragmentitos de los líquenes para construir sus nidos, porque los líquenes tienen esa función antibacteriana y antimicótica, o sea que contra bacterias y contra hongos. Es muy importante los líquenes costrosos que se encuentran en las rocas. A veces los líquenes costrosos que se encuentran creciendo en las rocas, con el tiempo las deshacen con el tiempo las rocas. Y esto contribuye a la formación de suelo. Los líquenes que crecen en suelo también evitan la erosión, ayudan a mantener la humedad del suelo. Además también atrapan semillas de la flora que está ahí adyacente donde están los líquenes, y favorece el establecimiento de las plantas vasculares. Por ello, los líquenes son organismos de vital importancia en la formación y conservación de los bosques, a pesar de que ellos no son plantas, son asociación alga-hongo. Los líquenes pueden ser utilizados como indicadores de conservación o de contaminación, y también se usan para datar la edad de las rocas, y han sido instrumentos para medir la antigüedad de los glaciares. Eso se llama liquenometría. Se utilizan para datar edad de las rocas. Mire qué interesante. Hay otro elemento interesante. Cuando se asocia el alga y el hongo, la fisiología, el funcionamiento de estos dos organismos que se unen, alga y hongo, permite que esa asociación sintetice una sustancia que se llaman sustancias liquénicas. Estas sustancias liquénicas, el alga
o el hongo? ¿Cuál es la mejor edad para que mi hijo aprenda? Estas sustancias liquénicas, Pero realmente, ¿cuál? estas sustancias liquénicas, cuando se une el alga y el hongo que las producen, estas sustancias liquénicas no se pueden sintetizar cuando el alga está separada y el hongo está separado. Esta asociación alga-hongo crea un nuevo, como quien dice, un nuevo resultado o una nueva reacción entre el alga y el hongo, y se generan las sustancias liquénicas. El hongo por separado no puede generar la sustancia liquénica, ni el alga por separado puede sintetizar la sustancia liquénica. Solo la puede sintetizar o formar cuando están unidos tanto el alga y el hongo en esta asociación que se llama líquido. Actualmente se conocen más de 700 compuestos que sintetizan los líquenes y que les ayudan a ser más competitivos y sobrevivir al permitirles aprovechar nuevos sustratos como alimento, resistir la desecación, protegerse de la insolación, el frío o el congelamiento, prevenir enfermedades y ahuyentar depredadores. Mire usted, las sustancias liquénicas son una verdadera maquinaria química, porque estas sustancias liquénicas le ayudan al líquen a sobrevivir y aprovechar nuevos sitios donde ellos pueden colonizar, porque estas sustancias liquénicas le permiten resistir desecación, protegerse de la insolación, del frío, del congelamiento, de prevenir enfermedades y ahuyentar depredadores. Claro, estas sustancias liquénicas, con estas sustancias liquénicas, no cualquier depredador puede comerse. Y de estas sustancias liquénicas, adivinen, el ser humano se ha beneficiado porque le ha encontrado diversas aplicaciones gracias a que estas sustancias liquénicas tienen actividades antineoplásicas, antibióticas, antivirales, antioxidantes y como filtros solares. Y existen 700 compuestos liquénicos, 700 sustancias liquénicas sintetizadas por los líquenes que el ser humano ha utilizado, porque estas sustancias liquénicas tienen actividades antibióticas, antivirales, antioxidantes y como filtros solares. ¿Qué les parece? Mire qué maravilla, qué maravilla. Esa asociación alga-hongo, que es un líquen, es una maravilla. Usted ve esa planta, eso no son plantas, son líquenes, así. Ellos no son plantas, son simplemente líquenes. Tienen una gran importancia en los ecosistemas. Imagínense que ellos son, ya nos generan una cantidad de sustancias liquénicas, 700 al menos conocidas, que
utilizadas como antibióticos, antivirales, antioxidantes y como filtros solares. Pero adivinen, los líquenes tienen una gran importancia en los ecosistemas porque son organismos pioneros en la colonización de sitios rocosos y al degradar superficialmente las rocas son los iniciadores de la formación de los suelos que soportarán más adelante la cobertura vegetal. Pues al propiciar la acumulación de polvo, empiezan a formar un sustrato apto para que se establezcan diversos organismos como quienes, unos que ustedes conocen ya, como los musgos, los invertebrados, los pequeños vertebrados y posteriormente las plantas, las angiospermas, las gimnospermas, los helechos. En las regiones boreales y de bosques templados, los líquenes formados por cianobacterias fijan el nitrógeno atmosférico, enriqueciendo los suelos con este macronutriente esencial. Decíamos que los líquenes son una asociación alga-hongo y en esa asociación por lo general es con una alga verde o una cianobacteria. Y cuando su asociación es con las cianobacterias, fijan el nitrógeno atmosférico, enriqueciendo los suelos con este macronutriente que es esencial. En las tundras, bosques boreales, hay ciertas especies de los líquenes que sirven de alimento principal a los renos, a los caribúes, a los mamíferos pequeños, mientras que en otras regiones sirven de albergue y fuente de alimento a aves, gusanos, insectos, ácaros, arácnidos, moluscos. Mire todo. Y quizás nosotros vemos los líquenes y nos parecen los organismos más inofensivos y mire por dónde vamos. Mire, en China se utilizan diferentes especies de un género de líquen que se llama Umbilicaria y se utilizan diferentes especies de Umbilicaria para preparar sopas y ensaladas. Umbilicaria es un género que tiene varias especies y se utiliza en China para preparar sopas y ensaladas. Mientras que en varios países nórdicos se emplean a ciertos líquenes como forraje para los animales domésticos o para la elaboración de pan. Adivinen, los líquenes tienen un almidón que se llama liquenina. La liquenina es similar a un almidón, por eso lo utilizan para elaborar panes en países nórdicos. Los líquenes también son utilizados como alimentos en países europeos. Con algunos líquenes elaboran dulces, chocolates, gelatina, cerveza, licor. Y entre esas especies se encuentra a Cetraria islandica, una especie Cetraria islandica que la utilizan para todo esto, dulce, chocolate, gelatina, cerveza. Están las especies también del género Umbilicaria. Está una especie que se llama Evernia prunastri. Está la especie Cladonia rangiferina. Está también la especie Aspicilia esculenta. Y esta última, Aspicilia esculenta, se piensa
que fue el maná hebreo. Qué interesante, ¿cierto? Y en Japón, el liquen umbilicaria esculenta, la especie umbilicaria esculenta, es conocida como iwatake. Y esta especie de liquen umbilicaria esculenta, conocida como iwatake, se come en ensaladas o se fríe también, mientras que acá en América algunos, sobre todo indígenas de Norteamérica, consumen una especie que se llama Brioria fremonti y la consumen como gelatina de frutas o como pan. Y los tarahumaras del norte de la Sierra Madre Oriental mexicana elaboran algo que se llama tesguino, utilizando una especie que se llama Usnea subfusca o Usnea variolosa. Hay un liquen también que le llaman liquen de reno, la Cladonia stellaris. Cladonia stellaris le dicen liquen de reno, y con este liquen se hacen trabajos de floristería y decoración. Y a veces utilizan unas especies que se llaman en Europa, ¿cómo se llama? En Europa, una especie del género Parmelia también la utilizan para floristería y decoración. Pero también hay una especie en América, un género que se llama Santo Parmelia, y esa Santo Parmelia con las especies de Parmelia las mezclan con tabaco para fumar en rituales de ciertos grupos indígenas o algunos grupos étnicos también. Interesante, porque quizás usted y yo no tenían idea de cuánta bondad o nobleza tienen los líquenes. Hay algunas especies medicinales también que se emplean en el tratamiento de gripes, hemorragias, hematomas. Allí está la especie Cetraria islandica también. Y algunos tienen otras aplicaciones en la industria gracias a los compuestos que se extraen de ellas, las sustancias liquénicas. Y obviamente que estas sustancias liquénicas ya decíamos que son utilizadas en medicina como inhibidoras del crecimiento de bacterias y hongos. Esa sustancia que es utilizada como inhibidora del crecimiento de bacterias y hongos, entre esas sustancias está el ácido úsnico. El ácido úsnico que actúa como un desacoplador de la fosforilación oxidativa. También están como antitumorales. Allí están especies del género Umbilicaria, Lobaria, Usnea y Sticta. Pero también
algunos están usados en perfumería como fijadores de esencias aromáticas y para dar las notas bajas a los perfumes. Ahí hay varias especies también, la Pseudovernia furfurácea. No les voy a mencionar más nombres científicos porque me van a decir, no hombre, nos vas a perder. Pero también hay otros que están involucrados en la industria textil. Algunas especies en la industria, algunos líquenes en la industria textil son utilizados para la obtención natural del color rojo. Hay especies que están asociadas en la industria textil como colorantes naturales para que se produzca el color rojo. Otros también están en la industria textil como colorantes naturales para la obtención del color amarillo y sus degradados en castaños. Otras especies también están involucradas en la industria textil para la obtención de los colores pardos, chocolates. Mire qué interesantísimo, muy interesante. Bien, ¿qué les pasa a los líquenes? Tienen un lento crecimiento. Gracias a ese lento crecimiento y a su lento crecimiento y a su persistencia, los líquenes se han utilizado para calcular la edad de las superficies rocosas y restos arqueológicos, y por su gran susceptibilidad, una de sus aplicaciones recientes es como indicadores y monitores de ciertos contaminantes atmosféricos urbanos e industriales que inhiben o impiden su crecimiento, como el plomo, el dióxido de azufre, el monóxido de azufre y metales reactivos. Mire qué interesante. Lamentablemente, la útil característica del lento crecimiento de los líquenes puede ser su perdición cuando se trata de su aprovechamiento, ya que la recolecta intensiva de estos organismos sin un programa de aprovechamiento sustentable y un respaldo científico sobre el impacto de esta actividad sobre sus poblaciones puede causar tarde o temprano, como mínimo, la reducción de las áreas de distribución e incluso llegar en casos extremos a la desaparición de especies en las regiones proveedoras comerciales. Entonces aquí también estamos en problema, porque si no se hace un uso sostenible de los líquenes, llegamos a estos extremos de desaparición de especies, sobre todo en regiones donde son muy utilizados. De repente, nosotros acá en América, no sé, pocos líquenes utilizados, pero si usted, países nórdicos, China, utilizan muchos líquenes. Bien, vamos a hacer un resumen de todo esto, porque hoy esto ha estado así como que wow, mucha información, porque se conoce poco de estos organismos. Bien, los líquenes son organismos, ya dijimos que son una simbiosis importante, una simbiosis vital, porque ellos son bioindicadores de la calidad del aire y la salud ambiental debido a su alta sensibilidad a la contaminación. Ellos contribuyen a la formación de suelos,
inician la colonización de los ecosistemas, fijan nitrógeno, retienen humedad y son fuente de alimento y refugio para la fauna. Los líquenes son extremadamente sensibles al dióxido de azufre, a los metales pesados, a la lluvia ácida, por lo que su presencia o ausencia evalúa la pureza del aire. Probablemente en un lugar donde no hay líquenes, estamos en un lugar altamente contaminado. Ellos son formadores de suelo, colonizan rocas desnudas y a través de la producción de ácidos la descomponen lentamente, iniciando la sucesión ecológica, es decir, que ellas con sus sustancias liquénicas degradan, descomponen la roca y obviamente que van al suelo y son los primeros formadores de suelo para que luego vengan a crecer pastos y demás e incluso plantas vasculares. Los líquenes retienen grandes cantidades de agua, reduciendo la erosión del suelo y estabilizándolo. Sirven de alimento para renos y otros animales en bosques templados y son utilizados como material de nidos por las aves, por esa característica antimicrobiana y antimicótica. Obviamente que los líquenes tienen propiedades antibióticas, cicatrizantes, son empleados en perfumería y la industria química, la industria textil, y tienen algo muy interesante, que su capacidad para sobrevivir en ambientes extremos, desde desiertos hasta zonas polares, los convierte en pioneros indispensables para la vida vegetal. ¡Qué maravilla! Estos organismos no son plantas, son líquenes, son ellos. Son una simbiosis entre un alga y un hongo. Dijimos que los hongos no son plantas, pertenecen a un reino que se llama el reino fungi o fungi, y las algas verdes pertenecen a otro reino. ¿Se acuerdan? Dijimos que las algas también las algas no son plantas, ellas son también de otro reino. Entonces, qué interesante, porque las algas son del reino protista, acuérdense, y sí fotosintetizan, pero no son consideradas plantas. Y ellas no tienen, ya decíamos, no tienen hojas, no tienen raíces, no tienen nada de eso, aunque fotosintetizan. Entonces, qué interesante, porque nosotros hoy hemos conversado de un grupo de organismos maravillosamente interesante, como todos los grupos que aquí estamos conociendo. Y ya les decía, usted solo valora lo que usted conoce. Ahora, cuando usted va al bosque, va a estar mirando los líquenes. Y si hay muchos líquenes, usted va a decir, este lugar no está contaminado. Porque por lo general, en las ciudades urbanas, en las grandes ciudades, usted va a observar muy pocos líquenes, o va a tener líquenes que
le están indicando que hay alta contaminación, pero ellos son sensibles a la contaminación, así que usted no los va a ver creciendo en lugares contaminados. Qué interesante, porque quizás usted que no conoce los líquenes, quizás yo estoy aquí hablando. Bueno, ahora hay muchas formas de conocerlo, porque usted entra al ChatGPT, usted entra a Perplexity, usted entra a Pixabay, usted entra a FreePic y va a ver fotos, ¿no? Y usted va a decir, oye, de esto es lo que están hablando allí en Naturaleza, Cultura y Sociedad, y yo no me percataba de que existían estos organismos. Usted va a decir, ¿verdad? Porque de repente usted no los conocía, o de repente se habla muy poco de estos organismos, que son organismos utilizados para evaluar la contaminación ambiental de determinados lugares. Entonces, qué interesante, porque nos ocurren todas estas cosas de que de repente usted no conoce esos organismos y tranquilo, no se preocupe, porque uno no tiene por qué saberlo todo, ¿cierto? Claro, el que se mueve en el mundo de plantas, yo me muevo en este mundo de la botánica, entonces estudiamos los líquenes, aunque no sean plantas, porque son precursores de suelo, son los precursores de que se inicie la vida en el suelo. Entonces, claro que los estudiamos. Pero qué interesante toda la utilidad de ellos, ¿cierto? Maravilloso. Ya usted, si no es un experto, tiene una idea de todos estos grupos de organismos interesantes, valiosísimos, que nos ayudan a que nosotros pues tengamos ese conocimiento, porque el conocimiento, como siempre se ha dicho, el conocimiento es poder, pero el conocimiento también es esa herramienta que le ayuda a usted a tomar decisiones interesantes. Vamos a escuchar un video más poderosas de la naturaleza. Seguramente alguna vez has visto esto en la corteza de un árbol, o esto en algunas piedras, o esto en algunos suelos, o esto incluso en algunas paredes. Pues estos son unos organismos realmente interesantes, curiosos, flipantes, que se llaman líquenes. ¿Y qué son los líquenes? A pesar de parecer una mancha, no son una mancha, tampoco son un musgo, ni tampoco son plantitas. Los líquenes son algo totalmente diferente a lo que te puedas encontrar en el mundo. Estas aparentes manchas de aquí son unos organismos supremos. Son el milagro de la naturaleza, son el producto de una simbiosis. La simbiosis perfecta. Concretamente es una simbiosis entre un hongo, que es el elemento principal, y bien una alga verde o bien una cianobacteria. Dentro de cada uno de ellos puede haber diferentes divisiones que conformen el organismo final, el líquen. Y eso es lo que hace que unos y otros sean tan diferentes. El hongo constituye el componente fúngico conocido como micobionte, y el alga o la cianobacteria constituyen el componente vegetal conocido como fotobionte. Y juntos forman un equipo que ya verás. Los líquenes pueden formar estructuras muy diversas, y cuando las ves en detalle pueden parecer verdaderas obras de arte. Pueden parecer una cosa en el sustrato, como si se hubiera pegado un chicle, pueden parecer un brócoli sobre una roca, pueden parecer hojitas que salen directamente del sustrato, pueden parecer una maraña de pelo, o incluso pueden formar estructuras que se parecen a las orejas de Shrek. Pero ojo, esta relación simbiótica no es un 50-50, no es un 50-50. La mayor parte de los cuerpos de los líquenes están constituidos por el micobionte, es decir, que el componente fúngico, el hongo, es el principal elemento del líquen, mientras que el fotobionte, la parte de alga o la cianobacteria, es una parte minoritaria, aunque no menos importante, ¿eh? Entonces te puedes preguntar, ¿vale? Entonces, ¿para qué se une el fotobionte al hongo? ¿Qué ventaja saca de esta unión? Te lo digo yo. Poder. Seguramente alguna vez hayas escuchado la frase esta de mejor solo que mal acompañado. Pues en este caso es al contrario, mejor bien acompañado que solo. Y es que ahí donde los veis, los líquenes son unos increíbles supervivientes. Son organismos capaces de colonizar casi todos los ecosistemas que se conocen y tienen una capacidad de adaptación increíble. Se pueden encontrar líquenes en bosques que han sido quemados, en desiertos, en zonas polares
Allá donde vayas, puede haber un líquen. Esto significa que las algas y las cianobacterias que forman líquenes son capaces de sobrevivir a condiciones extremas y de conocer más mundo que si estuvieran solas. Es como cuando Tony Stark se pone el traje de Iron Man. Tony puede vivir sin el traje, aunque el traje no hace nada sin Tony. En cambio, Iron Man puede llegar a donde quiera, y Tony por sí solo no. Igual que el hongo solo o el componente vegetal solo no llegarían a esos sitios. Pero bueno, esto es una simbiosis, esto es un toma y daca. Yo te doy y tú me das. Vamos a ver lo que le aporta cada componente al otro. ¿Qué aporta cada uno? Pues el componente fotosintético de los líquenes, el componente del alga o la cianobacteria, lo que le aporta principalmente al líquen es nutrientes, comida, alimento, principalmente hidratos de carbono y compuestos del nitrógeno. Mientras que el hongo le aporta al fotobionte la capacidad de adherirse al sustrato y protección, además de agua y sales minerales que coge del sustrato. Para que os hagáis una idea, el hongo pone la casa y la parte fotosintética se encarga de llevar la cena. Es un plan perfecto, un equipazo. Y un equipazo en el que recientemente se ha visto que puede haber un tercer miembro, un increíble y misterioso acompañante del fotobionte y el micobionte, una levadura. Una levadura que ha demostrado estar presente en un montón de especies distintas de líquenes. Antes esto no se conocía y puede ser la posible explicación de por qué no se podían antes generar o sintetizar líquenes en el laboratorio a partir del fotobionte y el micobionte aislados, porque faltaba un ingrediente. Es como si a las cookies no les pones pepita de chocolate, pues te queda una pastita de té. Esta levadura, que es un hongo unicelular diferente al micobionte, se esconde en cápsulas de polisacáridos que le han permitido permanecer oculta hasta su descubrimiento en el año 2016. Y aunque todavía no se conoce muy bien cuál es la contribución de la levadura a esta simbiosis tan compleja, se piensa que a lo mejor las levaduras son capaces de segregar ciertas moléculas que contribuyen a la estructura y la protección del líquen. Pero hasta el momento solamente es una hipótesis. Ahora bien, si creías que habías visto todo de los líquenes, vas a flipar, porque lo más importante de los líquenes es que te pueden beneficiar a ti, la persona que está viendo este vídeo, a ti. Los líquenes nos pueden ayudar a conocer mejor cómo son las condiciones en las que se encuentra nuestro entorno, ya que funcionan como un bioindicador. Es decir, son un medidor natural de las condiciones atmosféricas y la contaminación. Y esto es la leche, porque las técnicas para medir los niveles de contaminación no son baratas, y tener un organismo que lo hace de forma natural y que se puede utilizar para medir las condiciones del aire, las condiciones de contaminación, al menos como complemento, pues mola. ¿Por qué es posible esto? Porque a pesar de ser capaces de adaptarse a cualquier ambiente, los líquenes tienen también un punto débil, un talón de Aquiles, y es que son muy sensibles a contaminantes como el dióxido de azufre, el amoníaco, los fluoruros, el polvo alcalino, el plomo y otros metales, materiales radioactivos, hidrocarburos clorados y ciertos fenómenos como la lluvia ácida. Estas cosas les afectan muy negativamente, porque para ellos el aire y el agua son muy importantes. Entonces, ¿qué hacen los líquenes para ser tan buenos indicadores? Pues ante la adversidad, lo que hacen es reducir la cantidad de elementos de su superficie expuestos, se reduce su capacidad para hacer la fotosíntesis y también su capacidad reproductiva. Además de ello, debido a que gran parte de los líquenes utilizan el aire como su fuente principal de nutrientes, lo que hacen es absorber estos contaminantes, y estos son cosas que se pueden medir. En definitiva, y por lo general, cuanta mayor cantidad de líquenes encuentres en un sitio, en un ambiente, más limpio está el aire y el agua de ese sitio. De hecho, una cosa muy interesante que se ha descubierto es que aquellos lugares en los que ha habido una reducción de los niveles de contaminación, ha habido una recolonización progresiva de los líquenes. Así que los líquenes no engañan. Además de para los niveles de contaminación, los líquenes se pueden utilizar como bioindicadores para otros aspectos importantes como el cambio climático, la contaminación acuática o las perturbaciones forestales. Por lo tanto, podemos decir que los líquenes son una de las simbiosis más poderosas de la naturaleza. Maravilloso. Entonces, nosotros tenemos estos organismos líquenes que son una maquinaria poderosa que nos permite medir los niveles de contaminación de un área determinada. Son bioindicadores de la calidad del aire, de la salud ambiental, debido a su alta sensibilidad a la contaminación. En un lugar donde hay muy pocos líquenes, probablemente hay muy alta contaminación. En un lugar donde no hay tanta contaminación, usted va a observar muchos líquenes, porque ellos son sensibles a los contaminantes, y algunos que sí crecen en ciertos lugares que son, claro, porque ellos
a medida que aumenta la contaminación, reducen su tamaño, a veces muchos hasta mueren. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque nuestros amigos los líquenes son unos bioindicadores de la calidad del ambiente de manera natural. Exacto, el equipo que se utiliza para todo esto de monitorear los contaminantes del ambiente son caros y los tenemos a ellos. Por eso, los especialistas en líquenes, los liquenólogos, siempre estudian los líquenes y obviamente ciertas especies te van diciendo que hay contaminación, ciertas especies te van diciendo de la salud del ambiente, o ciertas especies simplemente retienen plomo, retienen metales pesados. Eso se lleva al laboratorio, se estudia, se separa y una va viendo, oh mira, esta especie retiene plomo, esta especie, y esto es un trabajo interesante. Así que la verdad que agradecerles infinitamente toda su disposición de estar en este maravilloso programa Naturaleza, Cultura y Sociedad, un programa conducido por su servidora Bielka Murillo, y un programa donde siempre estamos creciendo, nutriéndonos, formándonos, edificándonos para que realmente seamos gente que conoce y que pueda también orientar a otras personas, que seamos personas que multiplicadoras del conocimiento y gente que pone en práctica esto, porque no solo nos quedamos conociendo, sino que también entramos en nuestras comunidades, en nuestras barriadas, en nuestras ciudades, con la gente de nuestras comunidades a trabajar. Si vemos situaciones que se están manejando mal con el ambiente, se están talando árboles, ¿por qué se están talando esos árboles? Si le han hecho estudio a esos árboles para realmente saber que se tienen que talar, o se están talando porque se va a construir, se va a urbanizar, que es lo que más se hace, ¿no? Entonces, cuando usted tiene conocimiento de esto, usted también tiene el derecho de conocer la normativa de su país e ir, reunirse en las comunidades e ir ante las autoridades a poder decir, oye, la normativa dice que se está haciendo esto y aquí a las personas de la comunidad no le han informado, no ha habido una comunicación, de manera que todos vayamos creciendo en esta dinámica de ir defendiendo el ambiente, defendiendo a nuestra casa común y ser esa gente que realmente quiere lo mejor para las futuras generaciones, pero lo mejor se quiere trabajando desde ya para que ellos tengan lo que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Hemos tenido muchos bosques, muchos parques nacionales, mucha vegetación en las ciudades, y todo eso tenemos que nosotros ir, como quien dice, cuidando, trabajando de la mano con las personas que tenemos, con las comunidades, con las personas que viven en nuestras comunidades, con los distritos, corregimientos, estados, ciudades, porque el conocimiento más la disposición, la unión de las comunidades hace la fuerza. Nosotros aislados no podemos lograr nada, pero si entre todos trabajamos en nuestras comunidades todos estos temas para que las demás personas estén, como quien dice, conociendo qué ocurre, yo creo que vamos a lograr tener un mundo humano, fraterno, solidario, inclusivo, pero con el patrimonio natural
conservado, preservado y valorado. Recuerden, usted solo valora lo que usted conoce. Entonces, por eso estamos aquí en este programa maravilloso, para ir creciendo, valorando, preservando, conservando, defendiendo el entorno natural, que es el entorno que nos genera oxígeno, alimento, medicina, elementos para construcción, de manera que mire cómo es la naturaleza, tan sabia, tan maravillosa, tan magnánima, bondadosa, pero nosotros también tenemos que corresponderle, defender esta casa común que solo a nosotros nos corresponde defenderla para tener los beneficios maravillosos que recibimos de ella. Felicidades, bendiciones a todos por preferirnos. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por esa disposición maravillosa que tienen para escuchar este programa, Naturaleza, Cultura y Sociedad. Créanme, se les ama, se les quiere mucho. Radio Nuestra América Online, pues les recibe con los brazos abiertos y siempre estamos a su disposición por allí si ustedes quieren escribir algún tema que quieren que por aquí compartamos y discutamos, con muchísimo gusto. Bendiciones y nos estamos viendo el próximo lunes. El próximo lunes vamos a conversar sobre los hongos. Maravillosos los hongos. Saludos, bendiciones y gracias por ser una audiencia disciplinada, informada, comprometida con el entorno y el patrimonio natural. Desde aquí, nuestra radio, Nuestra América Online, felicitaciones y bendiciones a todos. Chao, chao. Nos vemos el próximo lunes. Y este fue su programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. No te lo pierdas el próximo lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche, hora de Panamá. Con nosotros fue hasta hoy día. Un abrazo, un beso y sintonice Nuestra América Online Radio.